Gloria a Jesús. Buenos días. Le he pedido a Miguel que se quede un momentito. Vamos a presentar una niña que la trae su bisabuela. Damos paso a Elena. Es su bisnieta. Con el consentimiento de su nieta, mamá de la niña, pues la ha podido traer y quiere que la presenten al Señor. Amén. ¿Cómo se llama? Ella es Adela. Qué bonita es, ¿eh? Vamos a ver. Amén. Señor, presentamos esta niña, Dios mío, para que tú la puedas cuidar en su crecimiento, Señor, para que pueda crecer sanamente, Señor, pueda ser educada también por sus padres, su familia, Señor, la puedan proteger, Dios, y puedan presentarte a ti, Señor, te pueda conocer, Dios mío. Guárdala, Señor, en el camino, guárdala en este crecimiento, Señor, guárdala de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que la protejas de cualquier generación, hasta de la quinta, Señor, de cualquier maldición que venga en contra de ella, Señor, la atamos, la reprendemos, Señor, y pedimos tu unción, Señor, tu cobertura, tu Santo Espíritu sobre ella, Padre. Gracias por Adela, Señor, bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a Adela. La verdad que es una bendición, sí. Yo cuando era pequeño no me presentaron al Señor. Me bautizaron y me echaron agua. Pero luego ya, gracias a Dios, ¿verdad?, conocimos los caminos del Señor. Y poder pertenecer al reino de Dios, que es lo que te quiero compartir en esta mañana. La cobertura de estar en el reino de Dios, porque esa es la cobertura que tenemos, la provisión y también la protección, una protección a veces inexplicable, un milagro. El otro día, hablando con un hermano, lleva poquito tiempo en el Señor, pero ya en esos pasos me decía, dice, la cobertura no es solamente la institución, la iglesia, la obra de remar, sino es algo más, ¿verdad? Y le dije, sí, algo más que no se ve es el Señor, ¿verdad? Que nos da esa cobertura espiritual, y eso se produce dentro, perteneciendo al reino de Dios. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. No es una cosa de ahora, sino ya desde hace ya 2000 años, ¿verdad?, que Jesucristo, cuando vino y se acercó y estuvo entre nosotros como Dios hecho hombre, pues Él es el que inaugura este reino de Dios, que ya lo anunció Juan el Bautista, ya lo anunciaba. Y claro, los religiosos, los fariseos, pues les costaba recibirlo, ¿verdad? Y yo creo que hoy día también la humanidad pues no les entra en la cabeza. Quizá que cuando hablas del reino de Dios pues piensan en algo grandioso. Siempre quieren ver como el final, ¿no? Cuando tú muestras o das tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, o hablas de la obra social de remar, de la iglesia, dices, no, estamos en 70 países, ¿no? Y eso parece que sea, pero claro, todo ha tenido un comienzo, y así es como vino Dios a estar entre nosotros. Amén. Él no se mostró como un gigante, sino como algo incluso insignificante, como una semilla de mostaza, que al ojo del ser humano pues es algo como insignificante, casi ni se ve. Hasta incluso como esa levadura que los mismos fariseos la tenían como mal, como maldición. Ellos participaban y tomaban del pan sin levadura. De hecho, en una ocasión Jesucristo nos habla
y nos dice a sus hijos, a sus discípulos, tener cuidado, ¿no?, con la levadura de los fariseos y los saduceos. O sea, ellos que querían proteger de la levadura que contaminaba las cosas de Dios, pues a ellos mismos les llama levadura que pueden pues contaminar a la verdad que nos es revelada. Amén. Amén. Vamos a leer Lucas 16, 16. Dice la palabra de Dios: la ley y los profetas eran hasta Juan. Habla de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Hasta entonces era la ley y los profetas, pero la ley y los profetas ya apuntaban al Mesías. Los más religiosos, que eran los que observaban la ley estrictamente, no veían eso. Sí, las profecías que hablaban del Mesías y tal, pero no las llegaban, estaban más en sus cosas, ¿verdad? Y ellos pensaban que de esa manera estricta, rigurosa, pues podían estar en ese camino de justicia. Pero realmente cuando Jesucristo viene, que ya lo anuncia Juan el Bautista, y les habla de que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, y de la única forma de entrar en el reino de Dios es por el arrepentimiento y la fe, o sea, creer en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, pues esto a ellos ya les produce una violencia dentro de sí, ¿sabes? Como diciendo, estamos guardando la ley, estamos ahí y ahora nos vienes tú con esas, de esta manera. ¿Ese es el Mesías? ¿Ese es el que anuncia el Evangelio? Ellos esperaban que era de otra forma, se suponían, ¿sabes?, que era a través de cumplir o observar la ley. Es que ya ni cumplirla, porque es difícil cumplir la ley. Casi imposible, ¿no? Aunque el Señor cuando viene dice: yo no he venido a incumplir la ley, sino a cumplirla. Pero de otra manera diferente, es por la gracia. Y yo creo que la única forma que podemos ser aceptos es esforzarnos en entrar y buscar el reino de Dios. Amén. El reino de Dios es real, no es algo de hoy, como he dicho antes, sino desde hace 2000 años, fíjate, y sigue. Y es más, el reino de Dios seguirá y seguirá extendiéndose y creciendo, estemos tú o no, tú y yo o no. Amén. Pero va a ser así y seguirá extendiéndose y seguirá tocando las vidas y está abierto para todo aquel que quiera esforzarse, como dice aquí, y todos se esforzarán en entrar en el reino de Dios. Amén. Yo espero que tú y yo pues ya pertenezcamos a este reino, ¿no? Porque se presentó a nosotros. Somos fruto de la palabra de Dios, de Jesucristo. Jesucristo se presenta como la semilla y como el sembrador al mismo tiempo. O sea, que está sembrando la propia semilla, la buena semilla que es la palabra de Dios. Amén. Y nos da entrada al reino de Dios. Es de la única forma que podemos cumplir la ley. Es de la única forma que se nos puede justificar y podemos alcanzar esa justicia de parte de Dios. Y es de la única forma donde existe una cobertura real, una protección, donde dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces hay que buscar el reino de Dios cada día y hay que esforzarnos en entrar. Ya no hace falta quizá que nos fuercen, sino esforcémonos cada uno. Amén. ¿A qué? El arrepentimiento. ¿A qué? A que la fe crezca en nuestras vidas. Amén. Para que podamos ser partícipes del reino de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Donde vamos a ser protegidos, cuidados, donde el abrigo del Altísimo está ahí, dándonos esa cobertura y no nos va a faltar de nada. Amén. No se trata de ser alto
como se pensaban estos religiosos que por cumplir la ley eran más y te miraban por encima del hombro. No se trata de eso, sino se trata de estar equipado, por decirlo de alguna manera, ensanchado, ¿verdad? No crecer. En esta ocasión sí que te voy a decir no crezcas para arriba, sino crece a lo ancho. Que a veces a uno le dice, oye, estás creciendo, y dices, sí, estoy creciendo a lo ancho, me estoy poniendo... Pero crecer a lo ancho, como nos compartían la semana pasada, de ensanchar la tienda, ensanchar tu tienda, donde vamos a leerlo y vamos a ver cómo esa semilla de mostaza, que es tan pequeña, luego crece como un árbol y vienen los pájaros a anidar. Estoy hablándote del cobijo. Nosotros estamos cobijados, pero no porque nos hemos metido ni apuntado a una religión, no porque asistimos a la iglesia, no porque, hay algún miembro que a lo mejor vele por nosotros, o la ONG, por ejemplo, ¿no? O estemos en comunidad, sino porque pertenecemos al reino de Dios. Amén. Es algo más que esa cobertura de solamente vestir, comer, ¿verdad? Y que todas esas cosas son añadidura y Dios las va a traer también, sino una cobertura espiritual, una protección divina, ¿sabes? Que no nos van a tocar ni un pelo de la cabeza, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos y nos sintamos identificados en el reino de Dios. Amén. Ser ciudadano del reino de Dios, tener esa identidad, hijo de Dios, y crecer como un pequeño. Este hombre también me decía, es verdad, y te haces como pequeño, ¿no? Porque de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Y te llevan de la mano y te cuidan, te protegen, hasta que tú ya vas creciendo y ahora vas a empezar tú a proteger a los demás, porque de eso se trata, de que tú seas también un cuidador y des cobijo a aquellos que más necesiten, amén, para dar a conocer el reino de Dios, como es, amén. Gloria a Jesús. Si leemos Mateo 11:7, dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, de Juan a la gente, de Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, lo está ensalzando a Juan, porque Juan era un hombre íntegro, un hombre dado, sí, a lo mejor un poco brusco, ¿verdad? Porque no iba con vestiduras delicadas. Dice que salió con pieles de camello, parecía de ahí del monte, un pirao, pero que ya venía preparando el camino del Señor, y el Señor le ensalza por su grandeza también. Pero fíjate lo que dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Claro, esta palabra es fuerte, ¿no? Pero está hablando de aquellos que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. No porque en el reino de Dios haya violencia, ni mane violencia, sino porque el reino de Dios, como te he dicho antes, va a seguir creciendo y va a seguir avanzando contra todo conflicto y contra toda violencia en este mundo, en el ser humano incluso. Irá más deprisa, irá más despacio, pero va avanzando y va a su marcha. Amén.
Dice que un pequeño en el reino de Dios, un pequeño es más que Juan el Bautista, y fíjate que lo ensalza al hombre. ¿No te da ganas de entrar? Pero no para conseguir esa identidad, sino está valorando de una manera especial el Señor a los pequeños, ¿verdad? Me acuerdo hace ya muchos años que empezaba pues a dar así pasos en el Señor, estaba entusiasmado y recibía la palabra de Dios, y claro, de aquellos que la compartían, mis responsables. Pero en una ocasión, uno de los responsables, habíamos hecho un trabajo duro en el matadero a las 5 de la mañana, y me dijo, vete orando. En vez de orar decía, vete poniendo la comida, es que era orar. Vete orando, Salva, que yo mientras voy a bajar a llamar por teléfono al rastro. Antes no teníamos móviles ni nada de eso. Y bajó al rastro y desapareció. No volvió más y se llevó toda la recaudación del dinero. Nos dio ganas de irnos a todos, la verdad. Porque cuando entran conflictos así y encima dices, jolín, qué fuerte, ¿no? Pero gracias a Dios estaba el ángel de la guarda, el pastor de la zona, que coincidí con él por allí. Bueno, coincidí, es como te digo, no es una coincidencia. Y dice, ¿cómo estás, Salva? Y digo, estoy... Dice, no te preocupes, dice, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que si uno hace tropezar a un pequeño, ¿sabes? Mejor le es atarse una rueda de molino al cuello y echarse al mar. O sea, un mayor que haga tropezar a uno de mis pequeños, ¿no? Y Dios es que tiene tan estima, ¿verdad?, a las cosas pequeñas, y de esta manera se presenta, y de esta manera presenta el Evangelio, porque Dios vino a la tierra de esta manera, como una semilla que cae al suelo, da fruto, o sea, muere, y porque muere, da fruto. Amén. Tú y yo somos fruto del Señor, somos fruto de ese plan de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Pues no nos hagamos grandes ni superiores, ni queramos, porque el otro día escuché al hermano decir, dice, el mundo está lleno de más profesionales que nosotros. Nosotros de profesionales, ¿qué tenemos? Si sabemos hacer algo es porque, bueno, o a veces nos han forzado y al final ha entrado, ¿verdad? O bueno, lo hemos tomado con entusiasmo y el Señor pues nos ha ayudado. Hay gente que hasta incluso dentro en la comunidad ha aprendido a leer en la Biblia y no sabía leer. Y Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo. Y comenzó la obra, Jesucristo, con los discípulos más torpes. Bueno, hizo una mezcla ahí, había algún médico también, pero con lo más torpe, lo más bruto, pero con lo que sabía que podía trabajar, porque había arrepentimiento en sus vidas, que eso es lo que se necesita. Amén. Arrepentimiento y fe. Gloria a Jesús. Así que Jesús ensalza a Juan, pero luego dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. La verdad es que el orden de Dios violenta al mundo, a la sociedad, a cualquier ser humano, conflicta, o sea, crea un conflicto. Y yo creo que por eso dice que los violentos arrebatarán el reino de Dios, sino los que se esfuerzan en entrar, sabiendo que es un conflicto para incluso nuestra propia vida, porque es un choque. Amén. Y ese es el orden de Dios. Gloria a Jesús. Lucas 13, 18. Y dijo el Señor, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La levadura es buena o no es buena? Depende cómo se use, ¿no? En este caso la está comparando el Señor para el bien, para lo bueno, como diciendo, un poquito, que nos esforcemos, un poquito de levadura va a leudar toda la masa, pero para bien. Y aquellos que tienen la levadura como mal, fíjate, a estos que los he escogido yo, ¿verdad?, de sus maldades, de sus historias, los he transformado, he hecho un milagro en sus vidas y son ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y la semilla de mostaza, que es la más pequeña, como luego cuando cae y muere y crece, pues vienen los pájaros a anidar. Aquí realmente en Occidente la mostaza no crece mucho, es como un arbusto, pero allí por la zona de Palestina y todo aquello, y si sobre todo tienen abundante agua, crecen hasta 3 metros, como una higuera puede crecer. Por eso habla de ese gran árbol que vienen los pájaros a anidar. Amén. Entonces no es el buscar tanto el crecimiento hacia arriba. Realmente el crecimiento de Dios, el crecimiento espiritual, yo creo que es como amueblar la casa, ¿sabes? Es más hacia lo ancho, ensancharse, que tengamos la capacidad de dar esa cobertura, de que vengan las aves a anidar. Amén. Más que decir, bueno, yo llevo tantos años en el Señor, porque, y ya lo ha dicho muchas veces Miguel, y es verdad, no es piramidal, aunque la jerarquía hacia afuera es piramidal, tiene que haber un jefe y luego por los subordinados y empieza hasta el, ¿no? A veces siempre se tiene al de, perdónenme, pero a las de los hombres y las mujeres de la limpieza como en el último, el servicio. Es así, imagínate que fuera inverso, ¿no? Pero realmente es el árbol que se ensancha y ensancha sus raíces y luego crece para dar esa cobertura. Entonces digamos que el que más peso lleva debe de ser el responsable y la cabeza, aquel que lleva más años en el Señor, pues abajo, sosteniendo el peso. Amén. Y luego todos los demás, las ramas, en fin, y ya que vengan los pájaros a anidar, ¿no? ¿De qué te está hablando el Señor? De que realmente ese milagro se produce en la iglesia invisible, no en la que es visible. Porque el ser humano siempre tratamos de catalogar, poner en catálogo. A ver, ¿qué sois ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿La iglesia evangélica, apostólica, romana, pentecostal? ¿Qué derivación? Siempre catalogando. Imagina, no, somos el reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Pero claro, para que eso se produzca, pues son los demás los que tienen que dar testimonio de nosotros mismos, no anunciarnos. ¿Entienden? Amén. Entonces eso se llama la iglesia invisible, pero no invisible porque no es ausente, sino es la que opera, la que trata los asuntos, pero sin ir con el cartelito de que somos. Amén. Yo siempre me lo he dicho y yo creo que el Señor me lo reveló, de la diferencia de las vírgenes sensatas a las insensatas. Las insensatas son las que se llaman y las sensatas son las que llaman, a las que les llaman, ¿sabes? Las insensatas son las que se llaman: soy cristiano, soy hijo de Dios, soy y hago, soy y hago. El verbo to be, que es el ser y estar. Y soy y estar y hacer, también el verbo hacer. Pero la iglesia invisible es la que no la llaman, dan testimonio de ella. Amén. Y así debemos de dar testimonio, o deben de dar testimonio, de que realmente hay un reino de Dios que existe hoy y que
quieren entrar, quieren esforzarse en entrar también y participar de ese reino. Amén. Gloria a Jesús. De esa manera vendrán los pájaros. Ya hace mucho tiempo, hace muchos años, era un pajarraco, ¿sabes? Como me decía uno que estaba conmigo en la primera fase, que era de Málaga, me decía, Zarba, Zarba, dice, aquí hay pajarillos, también hay pájaros, y pajarracos, ¿sabes? Porque, ¿verdad? Hay algunos que tremendo, pero Dios tiene nido para todos, para cobijar esos nidos. Amén. Y a su tiempo, pues que conozcan y que sean transformados. Además, esa protección que nos da, ¿verdad?, nos libra y nos guarda de este mundo y nos hace crecer en sus caminos. Los demás, hermanos, son los que tienen que testificar de la grandeza del Señor en nuestras vidas. Amén. Salmo 62, 7. Decía el salmista que en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envejezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Y esa es la paga, hermanos. En el esfuerzo está la bendición, pero la obra es la que nos tiene que mostrar el Señor, en dónde tenemos que esforzarnos. Amén. Primero, esforzar en entrar en el reino de Dios, y luego pues esforzarnos en conforme Dios nos vaya dando la medida, ¿verdad?, la revelación, el crecimiento. Amén. No confiemos en las riquezas, dice, no pongáis el corazón en ellas. Dios es el que tiene el poder y es el que nos guarda, nos protege. Amén. En Él pues estamos, y todos los pueblos, como dice aquí, derramad delante de Él vuestro corazón, que haya arrepentimiento. Eso es derramar nuestro corazón, hablar verdad delante de Dios, ¿verdad? No te importe desnudarte delante de Dios, porque Él te va a cubrir con sus vestiduras de una manera especial. Amén. Y no busquemos no busquemos fuera, ¿no?, la cobertura. No traspasemos las líneas. Si ya hemos entrado y pertenecemos al reino de Dios, no traspasemos esas líneas. Esas líneas las marca la fe, que es la que nos cubre, como los muros de Jerusalén, protegiendo la ciudad. La fe, que no se venga abajo. Así que todos los días, hermanos, tenemos que esforzarnos. Amén. En Juan 12, 24, para terminar, nos dice claramente: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Podemos seguir, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Jesús. Esa honra la recibimos sirviendo al Señor, la recibimos dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Pero el grano tiene que caer y morir. Si no cae y muere, dice que queda solo. Yo no quiero quedar solo. Solo es el que, bueno, se enorgullece y quiere, al final está más solo que la una. O aquel que pues también se llena de ego. El ego también engorda, ¡Buah, que se engorda! Más que un pavo, ¿sabes? El orgullo te pega subida para arriba, luego te pega bajada para abajo. El ego nunca se sacia y engorda. Pero nosotros tenemos que tener el crecimiento que Dios nos da, y ese se produce teniendo la cobertura espiritual dentro del reino de Dios. Amén. Siendo educados por la palabra de Dios, dirigidos, que Dios traiga la revelación y sobre todo pues ejercitar, ¿verdad?, todos los músculos en ese crecimiento para que no nos quedemos atrofiados. Amén. Si el trigo ya ha caído, así como se presentó el Señor, que Él cayó, murió y llevó abundante fruto, somos fruto de Él. Tú eres fruto del Señor. Tú hoy lo puedes decir. Puedes decir, soy fruto de Jesucristo. Soy fruto de la obra de Dios en mi vida. Y por eso me identifico y estoy en el reino de Dios. Amén. No tengo nacionalidad aquí en la tierra, en este mundo. Yo antes era muy arraigado a Valencia. Yo sé que algunos aman, ¿no?, su tierra, y es normal. Amar la tierra está bien. Yo, por ejemplo, no me gusta ya Valencia mucho, ¿sabes? Los valencianos, bueno, las valencianas menos. Pero no soy orgulloso de haber nacido ni en la mejor terreta del Món, ni, ¿sabes? Encima tenemos de estandarte un murciélago, imagínate. ¿Eso qué es? Una rata pena. Pero, oye, somos ciudadanos del reino de Dios, eso lo primero. Amén. Y después, pues bueno, bendecir donde estemos. Hacernos donde estamos. Yo estoy en Madrid, amo Madrid. Amén. He estado en Vitoria, amo Vitoria. He estado en Las Palmas, amo Las Palmas. Lanzarote, Tenerife. Si fuera alguno de sus países, pues también. Y seguramente que hay hermanos aquí que han estado de misioneros, han estado en los países y se han dado y se han entregado por ese país, ¿verdad? Por Argentina, están los hermanos también en Alemania, que estuvieron Pedro y Dori, y vamos, como un alemán más, y lo que haga falta, pero primeramente ciudadano del reino de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que ir pues sembrando poco a poco, como ese grano de mostaza, mostrándonos desde la pequeñez, pero que luego se produzca ese milagro y esa transformación. Amén. Como nosotros fuimos alcanzados. Dios se presentó de esta manera. A mí no me vino el Señor diciendo, como si fuera, yo qué sé, Terminator o algo por el estilo. No, bueno, no hablo de Terminator porque parezco más viejo ya de lo, ¿sabes? Pero, no sé, como un superhéroe o como decían incluso ya en la Biblia, esperábamos un hombre con espada en mano, al Mesías con espada en mano, cabalgando con el caballo, cortando cabezas y haciendo justicia aquí en esta política que está corrupta de este reino. Pero ¿qué va? Jesucristo no vino así, vino con el amor de Dios y con una pequeñez. Y es asombroso cómo bendice lo pequeño siempre. Si fueras fiel en lo poco. Cómo levanta a David como rey, desde siendo el hijo menor. Pero no, ya el hijo menor está aquí. No, pero y hay otro detrás de ese. Sí, pero ese
está pirado por ahí, siempre está con las ovejas está por ahí, ¿sabes? Como la levadura. Ese que es como la levadura, ese tráelo, ¿sabes? Que ya le voy a leudar yo la masa a él y lo voy a usar, el más pequeño. Amén. Y así es el reino de Dios, desde lo más pequeño, y así creció este ministerio, y así creció la Iglesia Cuerpo de Cristo en todos los sitios, desde un grano de mostaza, desde ese grano de fe también pequeño, sin ningún tipo de profesionalidad, de montar algo, una empresa, vamos a montar aquí un negocio, aunque muchos nos han atacado y nos han criticado, pero bueno, forma parte de ese esfuerzo en entrar a pertenecer al reino de Dios. Amén. Esa es la violencia, hermanos, que viene de este mundo y nos va a acechar. Pero qué bueno saber de que el reino de Dios va a seguir extendiéndose y va a seguir creciendo. Yo quiero pertenecer a Él. Amén. Quiero esforzarme cada día en entrar al reino de Dios y estar en el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Tú quieres? ¿Eres fruto del Señor? Pues vamos a dar fruto. Amén. Para que otros puedan conocer. Señor, gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias por tu inmenso amor, Padre. Gracias por tu milagro, Señor, en nuestras vidas. Algunos lo ven como algo lógico, como un esfuerzo sobrenatural, pero nosotros, los que somos del reino de Dios, los que somos tus hijos, lo vemos como milagros cada día. Milagro en nuestras vidas, ese milagro que nos protege de día y noche, que hace vela en la guardia. Señor, enséñanos y sigue cuidando nuestras vidas. Sigue, Señor, protegiendo. No dejaremos de orarte de esta manera por todos nuestros hermanos, por toda nuestra familia de la fe, por nuestros hijos. Señor, que sigas guardándolos allí donde estén, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendice, hermanos.